el día de victoria. La palabra es el mapa de mi vida, brújula de mi destino, luz que alumbra mi camino, la llave que abre las puertas de salvación, sanidad, prosperidad y de fe para mi familia. Declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Qué bueno que eres parte de nuestra comunidad en YouTube y que te conectas todos los días para recibir esta palabra. Quiero aclararte que esto es parte de un estudio bíblico, así que si es el primer programa o el primer video que ves en YouTube, tienes que buscar el de ayer, tienes que seguir el de mañana para que puedas oír el contexto completo, la base completa. A veces en estos cortes que hacemos, ¿verdad? No doy todas las referencias bíblicas porque ya el programa está en proceso y a lo mejor di la escritura bíblica en el video anterior o en el próximo video, así que es bien importante que veas toda la serie. Recuerda que puedes encender las notificaciones, suscribirte en nuestro canal y de esa manera te mantienes en contacto con todo lo que estamos haciendo. Y es maravilloso el tener la oportunidad de que todos los días puedas recibir esta palabra en tu casa, en tu hogar, donde quiera que te conectes en YouTube. Hoy vamos a continuar hablando acerca de lo que es la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, el don de sabiduría, para que puedas accesar a esa sabiduría espiritual maravillosa que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Hay diferentes tipos de sabiduría, está la humana, la diabólica, está la divina. Y por supuesto, como te he dicho, la sabiduría más poderosa se encuentra siempre en la palabra de Dios. El misterio más grande que cualquiera puede descubrir es el misterio de la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Todo apunta hacia eso, al fin y al cabo. Es su obra redentora en nosotros lo que nos da la victoria. Pero definitivamente todos en nuestro caminar necesitamos ciertos momentos donde la palabra de sabiduría se manifieste en nosotros y podamos tener momentos donde podamos recibir la inspiración divina para tomar las decisiones correctas. Mira esta poderosa palabra aquí a través de este canal de YouTube. Yo espero que la disfrutes. Quisiera saber de ti. Mantente en contacto con nosotros. Siempre un placer el saber de cada uno de ustedes. Te bendigo en el día de hoy y espero que disfrutes de este video aquí en el canal de YouTube, hablando acerca de los dones espirituales. La sabiduría número 3. La número 3 es la divina. Y aquí vamos a leer varios versos. No vamos a leer todos los capítulos, pero unas porciones en particular. La sabiduría divina lo vemos en el libro de Primera de Corintios capítulo 1, el verso 18 al 31. Y antes de ir ahí de leerlo, te menciono que cuando miramos a Pablo en sus declaraciones nos damos cuenta que el evangelio de la palabra de Dios está basado en la sabiduría divina, no en sabiduría humana, no en sabiduría de hombres, sino en la sabiduría divina. Si yo no tengo acceso a la sabiduría divina de Dios, no puedo entender el evangelio de Cristo. Y Pablo lo dice de esta manera en el verso 18 en adelante: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Usted ve, cuando la sabiduría humana llega a un nivel, pero cuando Dios se mete, su sabiduría hace que la gente se confunda. Los más sabios no entienden lo que Dios está haciendo. Y basado en eso es que se basa el evangelio. En que Dios conoce más que nosotros, en que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, en que sus caminos son más altos que nuestro camino. Y eso es lo que confunde al mundo. Mira cómo sigue diciendo en el verso 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura,
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Mira, el que está a tu lado y le tienes oportunidades, ¿verdad? Dios dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Yo siempre he dicho algo. Mucha gente quiere que yo a veces les enseñe cómo hacer ciertas cosas en el ministerio. Y la verdad es que hay un montón de cosas que hemos hecho que yo no sé cómo las hemos hecho, y no te puedo explicar cómo las hicimos. Puedo tratar de impresionarte e inventarme cosas. Hay unas cosas que sí, hay unos principios que te puedo enseñar. La experiencia me ha enseñado ciertas cosas, pero hay otras que cuando yo mismo, lo que estoy orando que pueda contar el domingo, lo que me pasó hoy, cuando yo lo diga, es una locura. Es una locura. Créame que una locura. Yo mismo le decía, ahorita hablábamos de, ¿sabes? Cuando mañana nos firmen ese papel, es una locura. Y cuando usted lo cuenta, nadie lo puede entender. Y yo no lo puedo entender. Algo que hemos estado orando por un montón de tiempo, por más que hemos tratado de buscar cómo se logra, yo no sé. Y eso es lo grande, que aún la sabiduría de Dios me sigue impresionando. Porque con todo lo que sé no me da todo lo que Dios quiere que tenga. Hay que depender de una sabiduría que cuando tú tratas de entenderla te vuelve loco, porque te daña todos tus parámetros, te daña todas tus estrategias, te daña todas tus cosas. Y tú dices, esto fue Dios, esto fue solo Dios. Esa es la locura del evangelio. Mira cómo Pablo sigue diciendo en 2 Corintios capítulo 2, el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría que está como oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Desde ahora te digo que hay una sabiduría que Dios tiene oculta, no de ti, sino para ti. Hay una sabiduría que Dios esconde, no de ti, sino para ti, para que en el momento que tú la necesites puedas accesar a ella. Pero si Dios descubre toda su sabiduría, también el enemigo sabe lo que Dios está pensando. Entonces Dios esconde una sabiduría no de ti, pero la esconde para ti, para que se revele en el momento oportuno. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra iglesia, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor. Si el enemigo hubiera sabido que el plan de Dios más sabio era que Cristo muriera, nunca lo hubiera crucificado. Así que hace Dios. Dios esconde el misterio de la salvación en la muerte, para que el enemigo piense que en su inteligencia está siendo inteligente, acabando con Jesús. Se da cuenta que lo estaba haciendo más fuerte. Lo estaba haciendo, estaba cumpliendo con el plan. Así que se esconde el misterio, pero ese misterio se nos es revelado a nosotros
por la locura del evangelio y ese misterio que estuvo oculto por 4000 años. Por más de 4000 años, un día se revela y es lo que nos salva a todos nosotros. ¿Sabe? Eso es sumamente importante que usted lo entienda. Hay ciertas cosas que Dios tiene ocultas, que Dios tiene guardadas. Mira cómo dice el verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la va a instruir? ¿Quién te la puede enseñar? Entonces, como nadie te la puede enseñar, mira lo que dice ahora. Dice, mas nosotros tenemos. No es que Dios te la va a enseñar, ya tú la tienes. No es lo mismo. Ya tú tienes la mente de Cristo. Tú no tienes que aprender la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo, y en la mente de Cristo que tú tienes hay cosas ocultas que en este mundo todavía no se conocen y que no están ocultas de ti, están ocultas para ti, para que en el momento que tú las necesites puedas accesar a ella. Y por supuesto al mundo le va a parecer locura, pero yo no sé si esos versos nada más a usted le inspira en esta hora, que usted tiene acceso a una revelación, a una sabiduría que va por encima de los hombres. Esa es la sabiduría que te capacita, esa es la sabiduría que te da la capacidad a ti de hacer cosas que otros no hacen. Cuando yo iba a irme a pastorear junto a mi esposa, nos íbamos a ir los dos a pastorear la ciudad de Orlando. Cuando nos casamos, teníamos tan solo 19 años de edad. Y una persona, estábamos felices, estábamos contentos, pero una miembro de esta iglesia vino donde mí y me puso una duda. Me dijo, ¿cómo tú le vas a aconsejar a una persona que tenga 15 años de casado si tú lo que tienes son una semana de casado? Y eso me puso a pensar y me dañó la noche. Puse a pensar, Dios mío, lo que yo me he metido. ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo? Si yo tengo tan solo un par de semanas de casado y voy a comenzar a pastorear, ¿cómo yo voy a poder enseñar a otros? ¿Cómo yo? Nunca me habían puesto esa duda. Nunca me había puesto esa duda. Entonces tengo que orar toda esa noche y pedirle a Dios que me dé paz, porque ahora me siento que no tengo la capacidad de hacer, porque no tengo la sabiduría que la gente dice que debo tener para cumplir con mi posición y con mi llamado. Entonces realicé que yo tampoco tengo que usar droga para dejarle saber a la gente que no es bueno usar droga. Realicé que en el momento me puse a pensar, el día que tenga 15 años de casado va a venir alguien que tiene 30 años de casado. Entonces nunca podré aconsejar a unos que lleven más tiempo que yo, o a unos que han vivido otra experiencia que yo, o cómo el cura puede aconsejar a un matrimonio. La verdad es que no hay que estar casado para aconsejar a alguien. Entonces al otro día vine molesto donde la persona y se lo dije, le dije, me pusiste duda anoche, no pude dormir, no vuelvas a hacer eso. Y lo que descansé se lo dije a esa persona, fue una joven, le dije, el mismo Dios que me está llevando, cuando me siente allí a hablar, me dirá qué le tengo que decir en ese momento apropiado a esa persona. Punto. Las cosas que están ahí ocultas. Y usted debe sentirse hoy, nada más con esto pudiéramos cerrar. Usted saber que hoy hay una sabiduría ni que el mundo conoce, que te posiciona a ti en un nivel diferente y que tú tienes la mente de
Cristo. Tan pronto tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, tú tienes la mente de Cristo. Dale un aplauso al Señor ahí por eso. Ahora sí te digo que la sabiduría más grande que una persona entonces puede obtener no es la solución de un problema, no es una buena decisión. La sabiduría más grande que una persona puede entender es conocer el misterio de la salvación en Cristo. Tú eres sabio porque conociste algo que hay un montón de gente que todavía no conocen, que la única forma de ser salvo es a través del misterio de Cristo. Créeme que tú eres más inteligente que un montón de personas. Allá afuera pueden pensar menos de ti y pueden saber más de ti en cualquier otro tema. Pero si no han conocido el mismo misterio que tú conoces, no son tan sabios como tú eres. Porque la sabiduría más grande es conocer lo que estuvo oculto del mismo diablo. Que por causa de la muerte de Cristo, tú y yo podemos nacer de nuevo, somos transformados y tenemos vida eterna. Y si tú conoces eso, te puedes considerar el hombre y la mujer más sabia de este planeta en el nombre de Jesús. Eso se merece un aplauso fuerte. Ahora, dicho eso, hablemos por un momento del don de la palabra de sabiduría. Por supuesto, yo no quiero que usted entre en pelea nunca con nadie, ni trate de enseñarle todas estas cosas, ¿verdad? Yo lo que quiero es que usted y yo analizamos las cosas correctamente. ¿Por qué digo eso? Porque al principio dije que yo quería que usted prestara atención a cómo yo uso las palabras. Le estamos llamando a esto el don de la palabra de sabiduría. ¿Por qué no le llamamos el don? Yo quiero que usted se quite esa frase por un momento, el don de sabiduría. Número uno, expliqué al principio que si decimos que alguien tiene el don de sabiduría, lo podemos hacer a esa persona el más sabio del grupo y siempre ir a buscar en esa persona sabiduría. Entonces, pero ese no es el propósito del regalo de la palabra de sabiduría. Ahora, te lo explico de otra manera. Fíjate que uso la palabra la y no la palabra una. No digo el don de una palabra de sabiduría, digo el don de la palabra de sabiduría. ¿Por qué la diferencia? Porque cuando hay una situación en tu vida, si tú tienes una palabra de sabiduría, implica que pueden haber 2, que pueden haber 3, que puede haber 4. Cuando yo hablo de la palabra de sabiduría, hablo de específicamente lo que Dios quiere que yo haga en esa situación. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación que hay múltiples maneras de resolverla? Y las múltiples maneras te confunden porque no sabes cuál tomar. Entonces Dios no te quiere poner en esa posición. Dios te quiere dar la palabra de sabiduría. Dios te quiere dar con exactitud. ¿Te acuerdas que en Santiago te dice que la sabiduría de Dios no tiene incertidumbre, no hay confusión en ella? Cuando es, esa es, punto, y se acabó. No es que tú vienes donde mí y yo como consejero te digo, bueno, mira, tienes la opción A, tienes la opción B, esta es una posibilidad, esto es otra posibilidad, para que tú pienses y tú escojas qué vas a hacer. Cuando Dios te habla, Dios te da exactamente una palabra, la palabra específica para el momento en particular. A lo mejor la solución que Dios te está dando nunca más se puede aplicar a más nada, porque solo se aplica a esa situación en particular. Fue sabio que Moisés levantara la vara para abrir el mar. Con Josué, la misma sabiduría no iba a funcionar. Él podía pararse allí con una vara y no iba a abrir el río, porque el río se abría, el río se iba a abrir. El mar se abrió con la vara, pero el río se iba a abrir cuando los sacerdotes pasaran.
Es otro nivel de profundidad. Tú no entras a la tierra prometida, que sería el lugar santísimo, sin haber pasado por el atrio, sin haber estado en el lugar santo y los atrios. Y para entrar en el lugar santísimo en la profundidad, es el sacerdocio lo que te entra. Así que Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero no le dijo: voy a hacer las cosas exactamente igual. Por eso es que no es una palabra de sabiduría, es la palabra de sabiduría. Porque el río se abre con una vara. Perdón, el mar se abre con la vara. El río se abre con los sacerdotes. Y después con Elías y Eliseo se abre con una capa. Se abrió el río. Pero la sabiduría de usar lo que se tenía que usar era diferente, porque era específico para cada momento. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.